artistas, pues. De frente queremos llegar a ser el top. Claro. Eso pasa porque no hay partidos políticos de verdad. Exacto. Entonces no hay carrera política. Y cuando tú empezamos la entrevista, Wilber, dijiste muy bien, hay que formar al político, hay que formar al parlamentario. Tiene que haber una diferencia en los aspectos académicos, aspectos éticos, y eso se va construyendo con el tiempo. O sea, muchas veces creemos de que podemos dar lo mejor de nosotros de una manera inmediata, de una manera efectista. Pero en la práctica no es así. En otros lugares, en otros países, Francia por ejemplo, tú llegas al Parlamento luego de haber sido electo regidor, Sí, luego de haber alcalde. sido alcalde, Claro. luego de haber tenido ya una experiencia. Porque al en aspectos. corrupto Claro. lo vas a detectar siendo regidor Así es. o siendo alcalde. Son niveles, son tamices, es la coladera, digamos, el cernidor, donde vas a poder ver cómo se desempeña la persona y luego recién puedes postular al Congreso. Los mejores y del demás. país. Y tanta es la tradición y la experiencia que, por ejemplo, en Inglaterra, el parlamentario nuevo se sienta al final. Y de la manera que tienes más reelecciones, llegas a los sitios del líder. Claro. Entonces se ve toda una tradición, ¿no? Donde vas tú cultivando ese parlamentario. Porque Y ese parlamentario que se está sentando al final, es posible que ya antes haya sido regidor, Exacto, alcalde. lo ha sido de todas De maneras. todas maneras, Si hay no, forma no de- puede postular. Así es. Bueno, pero Y si sí. es muy lejos, fíjate, en México, el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, del cual se ha hablado muy mal, hay mucha gente que no conoce algo que ustedes están tocando acá. Uno de los secretos del PRI, ¿no es cierto? Yo investigué al PRI para una tesis, es ese tema. O sea, para hacer carrera en el PRI había que ir progresivamente. Primero era regidor distrital, alcalde distrital, regidor provincial, alcalde provincial, y así sucesivamente hasta llegar a diputado, luego a senador, y luego a presidente de la República, y te ibas a tu casa. O sea, los expresidentes mexicanos no se meten más en política. Van a conducir o dirigir el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial del Estado. Pero la carrera política existe donde hay partidos políticos. Pero ¿qué pasa en el Perú? En las últimas elecciones regionales y municipales, más o menos el 90% de las autoridades electas pertenecen a partidos de última hora, a movimientos de última hora de carácter provincial y regional. Entonces se junta un grupo de amigos o de personas con intereses individuales o grupales y de verdad asaltan al Estado municipal o al Estado regional. O sea, juntan tanto dinero, hacen una chancha, montan su partidito y ganan elecciones. Y frente a eso los partidos nacionales, históricos y tradicionales poco pueden hacer. Entonces, cualquiera sospecha por qué es que inviertes tanto en ser alcalde provincial, en ser alcalde distrital, ¿no es cierto? Si no tienes ideología, línea política, programa de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces acá hay que hacer partidos políticos de verdad, Sí. ¿no? Y formar políticos de verdad. Ahora, yo sí creo, como has dicho tú, Wilber, uno de los grandes defectos de Alan García y de su gobierno anterior fue no poner en operación esa ley. De que los exactamente, ¿no? De que los partidos políticos sean financiados públicamente. Que es, Para evitar la corruptela. exactamente, es una ley que existe en los países más modernos. O sea, ¿quién financia los partidos políticos? Sus militantes, pero también el Estado, o sea, todos los ciudadanos de un país. Para evitar que el narcotráfico, la delincuencia, el terrorismo financien los partidos Pero políticos. también hay un tema importante. Una vez que culminas tú en el Parlamento con la experiencia que tienen varias, por ejemplo, conocemos a Roger Cáceres. Claro. 37 años continuos congresista. Él ya no fue electo de hace 2 elecciones. ¿Y qué hacemos con ese hombre que conoce tanto del Congreso? ¿A su casa? ¿O hay que volverlo a reinsertar para que sepa transmitir sus experiencias parlamentarias en la formación de los futuros congresistas? Yo creo que también acá hay un problema que tenemos que estudiar. ¿Cuál va a ser el espacio que generamos para los que salen de la carrera, digamos, política visible? Para poder generar un espacio y comenzar a reciclar gente para que pueda transmitir las experiencias que has tú adquirido en tu carrera política. Las personas no vivimos más de 70 o 80 años. Es el límite más o menos promedio de vida. Las personas no vivimos como vive
como vive el sol, los astros, las estrellas, ¿no? Miles de años, no. Tenemos un periodo corto. Entonces, ya en el ocaso de tu vida, tú tienes que saber también reinsertar a estas personas, porque, Víctor, Wilder, la política no solamente es teoría, sino es la práctica, la casuística. Si la riqueza que podíamos tener nosotros en el manejo político no es tanto por los libros que hayamos podido leer, No, claro, sino por haber estado sino en por la haber cancha. estado en la cancha, Claro. haber jugado un partido ahí y saber cómo es el asunto en la práctica, en la realidad, en lo tangible, en lo que se puede tocar, se puede sentir, se puede oler o se puede palpar. Ya, ¿qué sugieres para los excongresistas con vasta experiencia? Por ejemplo, últimamente César Sumaeta, Valle por ejemplo, Riestra. Valle Riestra, claro. ¿no? Sí, Alba sí. Castro. Claro. ¿cierto? Hay que generar espacios donde esta gente pueda, y podría ser uno de los partidos políticos, donde pueda formar a las siguientes generaciones. O sea, un joven de 18, 19, 20 años, no, su experiencia que es cero, él debe recibir la experiencia de Javier, de César Sumaeta y de tantos otros líderes de diferentes partidos políticos, para que cada vez sean mejores y en el futuro no tengamos lo que tenemos hoy como congresistas. Que nos paramos lamentando, primero, que los partidos no los forman bien, segundo, que las personas también no sabemos elegir. Que acá hay un responsable. Claro, ¿no? esos coloquios de Víctor Raúl formando tanta gente, el mismo Belaúnde en su debido momento, pero claro, la clase política, ¿cuántos de la clase política están dispuestos a entregar por lo menos 4 horas los sábados, por Claro. decir, a leer con determinado joven? Yo antes lo hacía, reconozco, pero hace como casi 3 años que ya no lo hago, pero yo sí me he dedicado como 4 o 5 años a leer con una serie de jóvenes los sábados, y leíamos política, y producto de esos jóvenes ahora hay muchos regidores, hay un alcalde, David Sánchez, alcalde de Santa Eulalia, pero claro, ciertos liderazgos tienen que tomarse eso en serio, de formar a la gente, porque nadie está formando a la nueva clase política. A mí a los 14 años ya me hacían leer Antiimperialismo y el APRA. Yo no nunca me inscribí en el Partido Aprista, pero a los 14 años Pero yo iba es un- a la tienda del Partido Aprista Pero y es te un aprista de formaba. corazón. Podría ser un aprista de corazón. O sea, vamos, ideológicamente hablando, el APRA es una cosa bellísima, ¿no? Tiene grandes principios como lo tienen otros partidos políticos. Pero formaban a jóvenes de los 13, 14 años. ¿Sabes por qué? Déjame decirte por qué la torre que mencionó Wilder Ruiz, entre los principios que tenía era que el partido, cualquiera que sea, debía ser un partido de escuela. O sea, un partido que forme, que entrene, que prepare. Entonces, eso no existe. El APRA estuvo pues en las universidades populares González Prada. Claro, creó las universidades populares González Prada con los obreros, con los trabajadores, porque no Entonces, podían ir a la ese universidad. ejemplo hay que transmitirlo a los políticos de verdad. El político serio, creo yo, el político con conciencia social, el político que quiere hacer obra pública de corazón, tiene que saber formar a, Sí. a los ciudadanos. Claro. El gran problema de nuestro Parlamento hoy, y es lamentablemente, tengo que decirlo, tú has visto líderes pues históricos en el Congreso. Claro. Yo he podido conocer a Mario Porano Garteche y a tantos otros líderes del año Claro. 80, a Belaúnde, a Bobby Ramírez del Villar, ¿no? Tanto Entonces, diputados como tanto senadores, diputados, había senadores, unos señores, claro. Entonces, ¿por qué? Porque eran partidos escuela, como tú dices, Víctor. Entonces, lo que tenemos hoy en el Congreso, y es lamentable, lo vuelvo a decir, es que no tenemos personas que se hayan sido formadas para la Claro. política. Entonces, quizás resumiendo, lo importante es primero, fortalecer los partidos políticos. Segundo, tenemos que hacer que el ciudadano que se forme en el partido político se aplique una meritocracia hasta llegar al Congreso. Que lleguen primero a ser concejales distritales, provinciales, el tema de los gobiernos regionales, de manera de que la carrera política concluye en el Parlamento. Y si, bueno, si lo merece será presidente de la República, como los militares. Todos tienen derecho a ser generales, pero empiezan desde alférez. Mira, la Municipalidad de Lima, el Consejo de la Municipalidad de Lima, es una buena escuela. Quien da Claro. juego en la Municipalidad de Lima, posiblemente vas a ser un buen parlamentario. Pero si estás de regidor en la Municipalidad de Lima y nunca hablas y no te compras ningún problema fiscalizador o de apoyo a tu comunidad y vas con una mentalidad netamente mercantil a ser regidor, es posible que tu partido no te dé y no te lleve a dar el salto. Entonces, claro, fíjate, regidores conocidos, por al menos Lourdes Flores de Lima, la parlamentaria, Claro. ante los Flores Arauz. Jorge del Castillo fue alcalde Fue alcalde de Lima. ¿no? Así es. Y después alcalde de Lima. Ya desde Barranco, ¿no? ¿No? Entonces,
Henry Piz fue regidor en Lima. Entonces, claro, por mencionar Lucho Castañeda, que primero fue regidor en Lima y después Ana González. Es decir, hay una serie de personas que sienten la política no solamente como un apostolado, sino como una vocación y le entregan los mejores años de su vida a esta actividad. Y tendremos que efectivamente evitar que unos mercenarios y unas personas que llegan en la última hora estén entrando a la política y así poder recuperar ese servicio cívico que es la política. Bueno, acá hay unos cambios también sustanciales que hay que hacer al país. Yo creo que los últimos congresos de la República se lo han negado al Perú. Algunos temas pueden ser, y de hecho son bastante polémicos y discrepantes. Por ejemplo, eliminar, ¿no es cierto?, la obligatoriedad de ir a votar. Es cierto. ¿no? La libertad de votar debe ser básico. Así es, bueno, hay a favor y en contra, ¿no? Yo pienso que eso es así. O sea, lo que dijiste al principio también, Wilder, la libertad hay que normarla. Claro. O sea, Para que no se convierta en libertinaje. exacto, o ¿no es sea, cierto? ¿podemos caminar desnudos por la calle? No, por supuesto que no. Tenemos esa libertad está normada. Entonces, la libertad de poder ser, de ser elegido también tiene que ser normal. Bueno, hay otros temas ahí adicionales. Por ejemplo, el país requiere una bicameralidad, o sea, que haya diputados y senadores. Claro que con todo el desprestigio del Congreso, ¿verdad?, no se atreven los congresistas, ¿no es cierto?, a decir al país, hay que crear el Senado. Y la propia gente con justa razón dice, bueno, más de lo mismo, por favor ya no. Pero sin embargo, los países modernos son bicamerales en su inmensa mayoría. O sea, tienen diputados y senadores, dos cámaras, ¿no es cierto?, que pueden consensuar los temas más importantes del país. Otra modificación pendiente es la renovación por mitades o por tercios. ¿Cierto? Hubiera permitido, por ejemplo, que en este caso concreto, este Congreso actual, claro. ¿no?, la población, Sí. bueno, diga, bueno, me desprendo de la mitad o de este tercio que no hay. Ahorita, ¿no es cierto? Pero bueno, así es. Por lo menos el 28 de julio del 2013 Claro. estaría entrando Un tercio. un tercio. claro. Cambiamos al tercio. A mitad del gobierno. Realmente yo creo que es una tremenda irresponsabilidad de los congresistas Coincidimos. no haber Sí. aprobado estas leyes. Otra ley que está en la mano ahí, ¿no es cierto?, es también la revocatoria a los congresistas. ¿Por qué se puede revocar solamente alcaldes? ¿Por qué se puede revocar solamente Y gobernadores? que si cambias a un tercio, Bueno, ya no sería, ya no vas a la revocatoria. pero de todas maneras, pues, Porque los no con- generas una ingobernabilidad. Claro, los Pero congresistas- son reformas políticas y hay que hacerlas ya. por supuesto, porque Pero los- es una de las dos. Así es. O la revocatoria Sí, está bien. Sí, está bien. o elección. Pero hay que a hacerla. mitad. Hay que hacerla. Pero lo que a mí me llama la atención, ¿no es cierto?, y he trabajado en el Congreso, igual que ustedes, que han sido congresistas y todo oficialmente, es que los congresistas se han creado un estatus especial. O sea, ellos no han sido revocados, no pueden ser revocados, pero sí las demás autoridades, no. Una ley tiene que ser uniforme para todos, no establecer estatus especiales, ¿no? Bueno, aquí hay otras cosas también que hay que hacer, ¿no? Pero creo que hay que modificar la ley de partidos políticos, ¿verdad?, y modificar la ley de elecciones para que esto no vuelva a ocurrir. Y puedan tener su financiamiento los partidos. Por supuesto que sí. Sí, van a ser mecanismos que van a Precisamente ayudar porque a no mejorar hay- la calidad del político. Precisamente porque los partidos políticos no reciben financiamiento público, es que tanto los partidos tradicionales y más los nuevos partidos, que no son partidos sino membretes, han recibido pues a cualquier personajillo que, como tú has dicho, cargado de billete, ha comprado su candidatura y luego su curul. Esperamos que esto no ocurra más, nunca más en el país. Bueno, muchas gracias, doctor A ti, José Víctor, Vasco, por la invitación. ex oficial Gracias. mayor del Congreso de la República, ¿no es cierto? Gracias, Wilder Ruiz. Retornamos en un instante para analizar los 100 días de gobierno de Ollanta Humala y de Gana Perú.